no quedan bien cerraditas. Entonces, eso, lo que también se llama un cierre incompleto de la válvula. Esa es una incompetencia, ¿ok? O sea, al hablar de insuficiencia aórtica, estamos hablando en el momento preciso, la válvula aórtica no se cierra por completo. Entonces, ¿qué pasa en esta valvulopatía? En la sístole, ¿sí? En la sístole, el ventrículo izquierdo late sin ningún problema, se contrae y impulsa la sangre hacia la aorta. Perfecto, no hay ningún problema. Pero durante la diástole, ¿okay? Durante la diástole ventricular, la válvula aórtica está incompetente, o sea, no se cierra completamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la sangre comienza a retroceder, si vale el término, de la aorta otra vez al ventrículo izquierdo. O sea, durante la sístole ventricular aparentemente no habría mucho problema. Pero durante la diástole, este paciente vuelve su sangre hacia el ventrículo izquierdo. Ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Comienza a tener cada vez más y más y más volumen. ¿Okay? Entonces, el primer problema es ese, problema de volumen del ventrículo izquierdo. Un segundito. Aquí en la fisiopatología, ¿okay? Esta es una válvula diastólica cerrada normalmente, pero en este dibujito, donde la válvula es insuficiente, la sangre está retrocediendo hacia el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Entonces, sucede esto. La sangre viene de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo normalmente, después se cierra durante la sístole, tiene que estar abierta la válvula aórtica, la válvula aórtica está abierta, toda la sangre del ventrículo izquierdo se va hacia la aorta, pero como es incompetente, mire, una cantidad de sangre por aquí comienza a volver en forma retrógrada al ventrículo izquierdo por incompetencia de esta valvulita. Entonces, este pobre ventrículo izquierdo se va dilatando. Y es buen chico, el ventrículo izquierdo es un buen chico. Se dilata y aquí actúa la ley de Starling. Una maravilla, a mayor dilatación, mayor contracción. Pero, aquí hay un pero. Esta dilatación, primero, y después como compensación, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es otra de las manifestaciones de compensación del ventrículo, esta hipertrofia no es concéntrica, quiere decir, no es igual, al contrario, es excéntrica. Hay lugares que se hipertrofian más y hay lugares que se hipertrofian menos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este dibujo, aquí hay mayor hipertrofia, aquí hay menos hipertrofia. Y aquí hay más hipertrofia y aquí inclusive menos hipertrofia. Y es un problema, ¿ok? Para el ventrículo es un problema. Se está remodelando y la remodelación es mala compañera del corazón en los ventrículos, ¿ok? Así que ese es el problema de la insuficiencia aórtica. En general, lo que vemos nosotros, un 70%, 75% seguramente, es por fiebre reumática. ¿Okay? El otro tanto por endocarditis infecciosa. Los microbios se alojan en la aorta, la comienzan a deshacer, deshacen las válvulas, las destruyen las válvulas, por tanto, se vuelve, como tal, se vuelve insuficiente. ¿Okay? Y todavía en nuestras épocas de internado veíamos sífilis y veíamos insuficiencia aórtica en pacientes sífilis. Ahora, la sífilis prácticamente no existe. Si habría una insuficiencia aórtica sifilítica, sería buenísimo. La publicamos como una cosa rara en la actualidad. Y la traumática es una insuficiencia aguda, que es que no vamos a ver porque tiene otro contexto fisiopatológico y otro tipo de tratamiento. ¿Okay? Y tal vez con el tiempo las hipertensiones arteriales maltratadas, mal llevadas. ¿Okay? Ok, es la etiología de la
de la valvulopatía, igual como siempre, es reumática. Entonces, aquí solamente estoy explicando que está existiendo primero una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y después va a haber una dilatación ventricular por esta sobrecarga y después recién va a haber una hipertrofia excéntrica que no es mala. ¿Ok? Aquí estamos repitiendo lo mismo. Hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo que está producida ¿por qué? Por la regurgitación, por el retorno de la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y eso ocasiona una, una presión diastólica cada vez más baja. Y aquí, esta alteración del gradiente sistólico o de la presión diastólica realmente es un problema. ¿Por qué es un problema? Por lo siguiente, aquí nos vamos a imaginar, aquí está la aorta, aquí está la coronaria derecha, sigue la aorta, aquí está el tronco de la coronaria izquierda y aquí tengo mi valvulita insuficiente con su agujero. Aquí está mi ventrículo derecho. Ok. Y la insuficiencia aórtica severa, la sangre que está viniendo de la aorta anormalmente al ventrículo izquierdo es, digamos, tiene una velocidad mayor. A mayor insuficiencia, esta velocidad de retro es mayor. ¿Ok? Y es tan violenta, que no deja que la sangre arterial entre a las coronarias, como debía ser normal. Porque hay que acordarse que el corazón es el único órgano que se irriga en diástole. En sístole tiene contracción, por tanto no se irriga. Se irriga en diástole. ¿Con qué presión? Con la diastólica. Por eso hay que cuidar que a los pacientes hipertensos sistodiastólicos no tengan mucha presión diastólica porque se infartan. Y aquí, obviamente, cuando es moderada a severa, más que todo en la severa, la sangre no llega a las coronarias. Por tanto, están en una cardiopatía isquémica y por tanto presentan angina de pecho. Están presentando angro, están presentando dolor de corazón, ¿no es cierto? Eso se llama angro, por ese caso. Ok, esta, esta violencia tiene su nombre en física y se llama efecto Venturi. Está mejorando mi letra cada vez más, ya van a ver de año. ¿Okay? Así se llama este problema fisiopatológico de la hemodinamia del corazón, donde la sangre, vuelvo a repetir, entra muy violentamente desde mi aorta al ventrículo izquierdo y no deja irrigar las coronarias. Por tanto, aquí este paciente va a presentar angina de pecho. ¿Ok? Muy bien. Aquí está otra vez lo que les dije. Seguimos hablando de fisiopatología, nada más, repitiendo. Dilatación e hipertrofia excéntrica, excéntrica. Y es malo para el ventrículo porque si sería bonita, hermosa, entonces sería buenísimo. Los pacientes tendrían mucho más tiempo de estar asintomáticos. Y lo están. Aún así, lo están. Muy bien. Entonces, este dibujito hemos visto. Aquí está todavía, digamos, una insuficiencia aórtica medio moderada. La sangre está retro entrando. Aquí debían estar las coronarias que no están dibujaditas. Y aquí está el efecto Venturi para explicar ese problema fisiopatológico. Aquí igual, lo normal es que la válvula esté cerrada durante la diástole y aquí está regurgitando. Entonces, claro, en este dibujo se ve muy bien que sangre de la aurícula izquierda normalmente viene al ventrículo y sangre de la aorta anormalmente viene al ventrículo. Por eso este ventrículo se va a dilatar y se va a hipertrofiar con el tiempo y las alzas.
¿ok? Así que va a depender de esa cantidad de sangre que entra. Y mire, les dije que el ventrículo izquierdo era lindo y hermoso y era buen chico, porque recién los pacientes tienen síntomas a los 50 años, inclusive un poco más. Recién comienzan a tener síntomas, ¿ok? Y entre esos sangre. Pero cuando aparecen los síntomas, las cosas ya no son iguales. Ok, en el cuadro clínico, los síntomas famosos, si es una insuficiencia aórtica leve, no causa síntomas. Solamente se les escucha un soplo diastólico y punto. Y si la fiebre reumática, su soplo diastólico les acompaña desde la niñez. Y si el paciente nunca fue al médico porque sentía bien, sentía bien, sentía bien, porque puede ser deporte, todo sin ningún problema, entonces como la insuficiencia aórtica es leve, no tiene ningún síntoma. Y la moderada y severa, diríamos que tiene síntomas. Sí tiene síntomas, pero varios años son asintomáticos. Todavía encontramos pacientes con insuficiencia aórtica severas asintomáticos. ¿Por qué? Por la compensación y la ley de Starling, especialmente de la dilatación y la contracción ventricular. Hay que es la patología que tiene menos síntomas, la insuficiencia aórtica en comparación con todos. Y tal vez sea la patología que más tarda en dar síntomas que las otras valvulopatías como tal. ¿Y cuál es el síntoma principal? Disnea. La disnea al esfuerzo. Pero para que llegue del grado 1 al grado 2 son años de años de años. Primero, a que llegue al grado 1 nomás son varios años, 10, 15 años, 40 años, 45 años, y por ahí el paciente comienza a tener una, una disnea grado 1 muchísimos años todavía. ¿Okay? Y después de 100 progresa lentamente hasta el edema agudo de pulmón. Rara vez vemos edema agudo de pulmón, o cuando vemos, son pacientes que están debutando por primera vez, hacen edema agudo de pulmón y se internan, y nos enteramos que tenía insuficiencia aórtica y ese era el motivo de su edema agudo de pulmón. Pero no sucede frecuentemente. La disnea se acompaña después de fatiga, de ortopnea, de disnea paroxística nocturna, la angina de pecho, que les he dicho que la fisiopatología es el efecto Venturi, palpitaciones, y tal vez esta sea otra de los signos importantísimos en la insuficiencia aórtica. Esto. La presión arterial diferencial, que también se llama más nítida presión arterial divergente, separada, ¿sí? Separada, demasiado separada. La sistólica es muy alta y la diastólica muy baja. Digamos que el paciente tiene 140 de sistólica y de diastólica va a tener 50. Esta presión arterial así divergente es parte del diagnóstico de la insuficiencia aórtica. A veces hemos descubierto por presiones así, por esta divergencia, solamente al tomar signos vitales, que el paciente tenía insuficiencia aórtica. ¿Ok? Sería un poco hipertenso, por ahí tiene 160 y tiene 45. O sea, tiene que llamarles la atención esta presión divergente siempre para el diagnóstico. Es una de las pocas patologías que tiene esta presión, prácticamente la única en la rutina de lo que vemos normalmente. ¿Ok? La presión diferenciada, que se llama también divergente. Ok. Si aparecen signos de insuficiencia cardíaca derecha, no viven más de un año. Y la muerte súbita también está presente. Bajita, 2 por 1000. Se muere por año. Pero si son sintomáticos, aumenta a 10%. ¿Ok? Estaríamos hablando de 100 por 1000, si quieren hablar por 1000. ¿Ok? Entonces, disnea y fatiga son las más importantes, pero cuando encuentro yo disnea y encuentro la presión diferencial, casi ya está el diagnóstico. Cuando el paciente me cuenta que tiene angina de pecho o angor
Yo no estoy creyendo, en el interrogatorio, si no conozco al paciente, no estoy creyendo mucho que tenga insuficiencia aórtica. Estoy más creído que tiene, por la edad que tiene, que tenga una cardiopatía isquémica como tal. Que esos coronarios se estén tapando, pero que no sea por insuficiencia. Después, por ahí, porque es típico el dolor precordial de estos pacientes, uno se da la sorpresa, escuchando al paciente, la auscultación, hay recién te encuentras que tenía una insuficiencia aórtica entre moderada y severa. El cuadro clínico está lleno de signos. Por eso esta valvulosis es bonita, porque está lleno de signos. Y unos aparecen y otros no aparecen. Como siempre, como toda la medicina. Pero hay que ir a buscar toditos los signos, porque, si no, porque es bonito encontrarlos. ¿Listo? El pulso Zeller es el más frecuente de todos los signos. ¿Sí? Ya está. Tal vez no tanto en la leve, pero en la moderada y severa siempre están presentes. ¿Cómo es el pulso Zeller? El pulso Zeller no es más que un pulso que tiene mayor amplitud que lo normal. Aquí la amplitud, digamos, normal sería este, ¿de acuerdo? Este. Pero aquí tengo una amplitud muy, muy elevada. Ese es el pulso Zeller. Pero además, este pulso Zeller, y no está muy bien el dibujito como se siente en la clínica, es que tiene esto, un colapso diastólico rápido. ¿Qué significa colapso diastólico? Sube con mayor amplitud, o sea que es un pulso fuerte, es el pulso más fuerte que existe. ¿Okay? Sube, pero colapsa rápidamente. Así, y otra vez comienza a subir. O sea, es un pulso que va ¡ting! Y desaparece. ¿Sí? Por esa sensación brusca que desaparece el pulso. A eso se llama colapso diastólico. ¿Sí? Y además, aquí hay estado que también es brusco. ¿Ok? O sea que eso es parte de este show. El pulso Zeller. Ahora, ¿dónde se palpa mejor? En la arteria radial. Y la mañita es esta. Ustedes elevan el brazo del paciente, está en decúbito dorsal, elevan su brazo y ahí van a palpar la radial y van a encontrar este pulso Zeller, que es parte, y les he dicho, es uno de los principales signos de la insuficiencia aórtica. ¿Okay? Muy bien. Muset es un signo de que el paciente mueve la cabeza rítmicamente, ¿sí? Y se debe a ese flujo mayor de sangre que está entrando hacia el cerebro y hacia los vasos del cuello que te hace mover la cabeza. A ver, van a ver el video. Aquí voy a aparecer yo, a ver si puede aparecer. Uy, pero está apareciendo mal, creo. No sé si me ven, pero se ven más perros, ¿no? Que yo. ¿O no? Sí, doctor. Los perritos. Escucha, los perros, un montón de perros que tengo, ¿no? Ok. Ok. Entonces van moviendo así su cabeza solamente. Así, suavito, va moviendo. Ese es el muset. Así va moviendo. Inclusive, a veces si paran un poquito, se puede ver movimientos musculares como si fueran en la frente o en la boca. ¿Sí? Ese es el signo de Muset. Y cuando es mucho más grave, te saludan. ¿Sí? Te están saludando. Vos le saludas y él saluda. Vos le saludas. Así está en toda la entrevista, el interrogatorio está en que se saludan, sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va a usted? Y el otro sigue saludando y saludando y saludando. Son muy educaditos los sifilíticos con Muset. Ok, muy bien. Se llama signo de Muset porque allá en los años 1800, Alfred de Musset adolecía de insuficiencia aórtica sifilítica. ¿Qué pasaba alrededor de los 1880, más o menos? La sífilis era considerada como signo de machismo. Si vos no tenías sífilis, no eras hombrecito. Así fácil era. Lo que no sabían es que era la sífilis tenía 4 etapas y que la última etapa se llama PGP, parálisis general progresiva, y tienes que estar en el manicomio. Es parte de las enfermedades psiquiátricas. Ahora ya no se ve, como ya no hay sífilis, porque hay penicilina, qué sé yo, ya los antibióticos son diferentes, gentamicina, qué sé yo, ya no vemos sífilis, como veíamos antes, tal vez en la primer estadio, pero ya no vemos
el segundo, tercero, cuarto estadio de la sífilis. Y por lo menos en mi época de psiquiatría había 4 pacientes con PGP en el psiquiátrico. Otro signo simpático es este, el signo de Kink o de Quink. Esto es muy fácil. Vos agarras la uña del paciente, le comprimes un poquito, ¿sí? Y le sueltas. Y al soltarle, vas a ver en los capilares subunguales, vas a ver latidos rítmicos, ¿sí? En cada sístole, 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 se va llenando, 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 llenando los capilares. ¿Okay? Otra vez la apretas, se queda blanquito y otra vez vas a ver que los capilares se van formando medio rosada a la uñita. Es el signo de Quink. Otro signo, el signo de Hill. No es que el paciente sea un Hill, sino que se llama signo de Hill. Esto es fácil de tomar y siempre está presente, siempre. Tú tomas primero la presión en el brazo y después le tomas en el muslo, en la arteria poplítea, ¿sí? Y una vez que tomas esto, tiene que haber una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio, ¿ok? Y hay 15 o a veces 10, hasta 5 es casi normal, pero cuando es 20 ya es un caso avanzado de insuficiencia óptica. Así de fácil el signo de Hill. El de Traub es un poco más complicado escucharle, hay que tener un poquito de práctica. Pones el estetoscopio en la arteria femoral, ¿sí? En la ingle, y después oprimes el hueco popliteo, o sea, estás oprimiendo la arteria poplitea. Entonces, el retroceso de sangre se hace doble y se escucha como un doble sonido, ¿sí? Un doble sonido. Es el signo de Traub. Este casi nunca aparece. Además, es medio complicado hacerlo porque tienes que comprimir bien la poplitea, obviamente. En cambio, duro sí es un signo que aparece y que es fácil de identificar. El soplo de insuficiencia aórtica es así, ¿sí? Crescendo, decrescendo. Y es bien áspero, ¿sí? Aparece en el segundo ruido, es diastólico, ¿sí? Y aparece así. Entonces, en el duro sí es fácil porque pones el estetoscopio encima de la arteria femoral y vas comprimiendo, 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 lentamente comprimiendo hasta que vas a escuchar 2 soplos, ¿sí? De este estilo, 2 soplos. El soplo único se va a convertir en 2. Ese es el signo de Durosías. Es muy fácil identificar el signo de Durosías porque solamente tienes que comprimir el estetoscopio lentamente sobre la arteria femoral. Nada más. Entonces se escucha sístole y en diástole. Es el soplo doble de Durosías. Fácil de identificarlo, fácil de realizarlo además. ¿Okay? La maniobra es muy fácil. El de Gerhardt es un signo que aparece juntamente con este que es el de Rosenbach. Este Gerhardt es la palpación sistólica del vaso. Palpas el vaso, domina de palpación del vaso y en ese tipo de palpación, que no es nada fácil, ustedes encuentran un corazón en su abdomen porque está latiendo. O sea que en cada sístole aparece la pulsación del vaso. Y lo más frecuente es este, que es el Rosenbach, porque el Rosenbach es un latido sistólico del hígado. Y palpar del hígado es muy fácil. Tú puedes palpar de esta manera, introduciendo tu mano lentamente al hígado para ver la palpación. No estás palpando el hígado, así como palpación, porque la palpación se hace con las 2 manos, ¿no es cierto? Esto solamente con una, o si no, pones toda la palma de tu mano aquí y vas apretando lentamente al hígado hasta que comienza a latir. Cuando hay latido sistólico, es probable que también encuentres el latido en el vaso, ¿sí? Pero no siempre aparece. Ok. Este es un signo bonito cuando aparece. Tampoco es muy frecuente, pero es signo de insuficiencia aórtica severa. Es el latido sistólico en cada úvula. Además, se pone de otro color, se pone más roja. En cada sístole se pone más roja la úvula y se va moviendo, ¿sí? Como campanita, como badajo. Si tiene sonido, escuchas talán, 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 como
si es domingo para ir a la misa. ¿Ok? Entonces, el signo de la úvula es muy bonito verlo, muy bonito verlo. Pero aparece en la insuficiencia aórtica severa. El signo de Müller. Muy bien. El Landolfi es otro signo que lastimosamente tampoco está presente frecuentemente. De vez en cuando aparece. Es la contracción de la pupila en cada sístole. Aquí está la diástole del paciente y en la sístole asimidrias. Sístole, diástole, sístole, diástole y sístole, diástole. Así que el paciente por ahí piensa que te está guiñando, pero no es un guiño, es el signo de Landolfi. ¿Ok? Landolfi. Es bonito ver un signo de Landolfi, lastimosamente no aparece siempre. Pero tal vez si te tendrías un poco a mirar sus ojos, sí siempre va a haber un poquito de contracción. Pero que veas así, ¿sí? de una visión normal, digo, de una pupila normal a la midriasis, entonces sí es interesante ver el signo de Landolfi. En el signo de Becker es fácil encontrar. El Becker también está presente en todos los pacientes, entre moderados y severos. Es solamente la pulsación de los vasos de la retina. Los vasos, las arterias de la retina, más que los vasos como tal, se vuelven más astringentes, o sea, más brillantes, porque se vuelven brillosos y además están latiendo en forma muy suave. Pero una de las mañas para saber este signo es encontrar un entrecruzamiento. Digamos aquí, ¿no es cierto? Aquí hay un entrecruzamiento que se llama entrecruzamientos arteriovenosos. Aquí, esta es la arteria y esta es la vena. Entonces, en estos pacientes, cuando están pulsando sus vasos retinianos, las arterias, aquí cuando pulsa, desaparece la vena, esta parte desaparece y esta parte desaparece. Es por la contracción, ¿no? Es la contracción tan violenta de la arteria que le aplasta la vena. Es muy fácil. Y entonces desaparece el sector de la vena. Y otra vez aparece y desaparece, aparece y desaparece. Como si fuera un fantasma. El fantasma retiniano está ahí. Hay que encontrar un buen cruzamiento arteriovenoso. Puedes encontrarlo en varias partes. Y entonces, así se distingue el signo de Becker. Bueno, esos son los signos. Aparecen y desaparecen, todavía creo que hay 2 signos más. Ok, pero muy bien. La auscultación, o bien, ¿dónde va a ser la auscultación? Va a ser aquí, pues, en el foco aórtico. ¿No? Y la irradiación principal de este foco, de este soplo, es hacia la punta del corazón. Y aquí te hace variar un poco, porque a veces el foco tricuspideo que está por aquí, tú puedes asumir que sea una, eh, una estenosis tricúspide, pero la estenosis tricúspide es rarísima, tan rara que ni siquiera nosotros la vamos a ver. ¿Okay? Es que es demasiado raro, no tiene sentido aprender lo que no hay. Ok. Y obviamente también al foco de ERB tiene que irradiarse porque es aórtico. Y también se puede irradiar aquí a la zona pulmonar y por eso hay que ser diagnóstico diferencial de la insuficiencia pulmonar. Pero hay otras mañitas que vamos a ver más adelante para no confundir. La otra maña, no, también para la pulmonar y para la aórtica como tal, si quieres escuchar mejor el soplo de la mitral, le pones en decúbito lateral izquierdo a tu paciente. Si quieres escuchar mejor el soplo de la aorta, la pulmonar, lo que tienes que hacer es esto. Al paciente sentado y le dices que se incline levemente hacia adelante. Entonces aquí está el foco pulmonar y aquí va a estar el foco aórtico. Así se escucha mejor. Y así se debe escuchar las irradiaciones de los focos pulmonares, inclinando al paciente un poquito adelante. ¿Ok? Y el soplo es este. ¿Sí? Lo que les había dibujado, más o menos, perfectamente había dibujado. Después del segundo ruido, esta es la sístole. En la diástole aparece un soplo así decreciendo. ¿Ok? Decreciendo. Es un soplo protomesodiastólico. Aquí estaría otra vez el primer ruido. ¿Ok? Muy bien. Pero aquí he exagerado un poco en ponerles un tercer ruido, grueso, para que se den cuenta nada más, y este tercer ruido. Cuando aparece el tercer ruido, que lastimosamente aparece al centro del soplo, y por eso no es fácil escuchar, ¿ok? Ni con estetoscopio de verdad, entonces es complejo ver esto. Pero cuando aparece es un signo de severidad.
Si yo tuviera un paciente con insuficiencia aórtica y le logro escuchar su tercero, le mando directamente a cirugía, porque es un signo de que ya está fallando, está claudicando el ventrículo izquierdo. Y si claudica mucho mi ventrículo izquierdo, si la fracción de eyección rebaja mucho, o el paciente se va a morir en el quirófano, o si no se muere en el quirófano, se va a morir en el posoperatorio, y si no se muere en el posoperatorio, por ahí se va a morir al poco tiempo. ¿Okay? Así que es un signo malo. Pero este se puede encontrar en el fonocardiograma. ¿Se acuerdan que hemos visto el fonos? Esos micrófonos que se colocan en el pecho. Eso, ahí puedes identificar muy bien el tercero. En los hospitales de cardiología hay fono, entonces nos divertimos con los fonos. Aquí estaría, me olvidé decirles también que este primer ruido generalmente está disminuido de intensidad. Aquí tengo, por eso me he acordado aquí, el primer ruido disminuido de intensidad. Aquí está el segundo y este debe ser el tercero. Había que analizar un poquito más este fono, pero este parece ser un tercero y aquí tengo el soplo protomeso-diastólico. Bueno, hasta aquí tendría que ir, no es aquí nada más. ¿Ok? Tendría que ser así, vacío, lo normal. Ok. Ahora bien, para para ponernos un poco más complejos, han inventado otro soplo. ¿Ok? Se llama el soplo de Austin Flint. Saben que es obligatorio, si vos tienes una insuficiencia aórtica, chusmear ese corazón para ver si tiene o no el soplo de Austin Flint. ¿Por qué? Porque representa una insuficiencia aórtica severa y puede ser indicación quirúrgica. Así que no es difícil encontrar este soplo, no es difícil para nada. Pero este soplo es un soplo diastólico también, de otro tono, un tono más grave, que está en el foco mitral, no está en el foco aórtico, pero te puede confundir. Los dos soplos son diastólicos. El tono es más grave, sí, pero hay que saber identificar graves o no graves, ¿no es cierto? Y ¿por qué se produce este soplo? ¿Y por qué solamente en lo severo? A ver, si yo tengo aquí una figurita. Aquí podría ser. Digamos que esta es una estenosis aórtica severa. ¿Ok? Una insuficiencia, perdón, aórtica severa. A ver, vean bien. La entrada de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo en retroceso es tan grande que le empuja a la válvula mitral. ¿Sí? Le está empujando a la válvula mitral. Y entonces, ¿qué le está produciendo? Que se cierre. Entonces, es un cierre precoz de la válvula mitral. Por tanto, le está produciendo una estenosis mitral. Pero obviamente, se dice que es funcional porque no es que esté enferma la mitral, sino que funcionalmente nomás este jet es tan fuerte que le está empujando a la mitral. ¿Okay? Por eso aparece un soplo diastólico de estenosis mitral. Por ese motivo, ¿sí? Por eso solamente aparece en las estenosis aórticas severas. ¿De acuerdo? En las leves, no, porque no le empuja nada. Digamos que es una leve, el jet está solamente aquí y miren la mitad tranquila. Pero si tuviera un jet mucho más fuerte, le va a empujar especialmente a esta válvula posterior y le va a producir una estenosis fisiológica. ¿Okay? O sea, el empuje de aquí para aquí hace que esta válvula se mueva hasta aquí y por tanto yo tengo un agujerito mitral disminuido y una estenosis mitral funcional. Nada más. Pero, ¿y dónde? Ahí ponle a tu paciente en el decúbito lateral izquierdo y vas a identificar al soplo de Austin Flint. Si no tuviera Austin Flint, en el decúbito lateral izquierdo, apenas vas a escuchar este soplo de la aorta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su radiación es hasta aquí, pero no es hasta aquí. No estoy diciendo que sea hasta aquí, sí irradia, no estoy diciendo de hasta aquí, para nada, para nada. ¿Ok? Pero sí el soplo de la estenosis mitral sí irradia perfectamente a la
a la axila, como hemos comentado en la estenosis mitral. ¿Okay? Muy bien. De esa manera podemos identificar. Aquí también está apareciendo un tercero en verde y dice tercer ruido igual insuficiencia aórtica grave. Que aparezca el tercero, el cuarto es otra cosa. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ese es el soplo de Austin Flint. Es un soplo diastólico, ¿sí? Mesodiastólico, está al centro de la diástole, se escucha en el ápex, en el foco mitral, está hacia la axila. ¿Okay? Esas son las claves del soplo de Austin Flint. En el electro se ve una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como están viendo aquí. Si tengo Sokolov, mire, 10, 20, 30, 40, 50, 60 del Sokolov. Además, 35, ¿no es cierto? El Sokolov. Además, tengo aquí una R muy alta en D1, que a veces ya es diagnóstico de hipertrofia ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, eso tengo. Y aquí hay un detalle que no hemos visto con ustedes y que puede ser interpretado de diferente manera. A ver, aquí estoy viendo una T alta, ¿sí? Picuda. Aquí otra T alta, picuda. Aquí estoy viendo otra T altita, picudita. Y aquí estoy viendo una T picudita. Y aquí una T picudita. Y en ABL estoy viendo una T altita y picudita. Y aquí en ABL estoy viendo una picudita. Ok. ¿Hasta dónde hemos llevado el electro? Como ya dominan, ¿no? Para su examen. Entonces, diríamos que es una isquemia subendocárdica, ¿no es cierto? T negativa, isquemia subepicárdica. T alta y picuda, isquemia subendocárdica. Pero aquí, estas manifestaciones de la T, que además ya están apareciendo en D1 y ABL, son sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Sí, es una sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Y claro, hay una sobrecarga diastólica, ¿no? Porque está entrando la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole. Y mientras más alta y picuda sea, más severa es la insuficiencia aórtica. Pero para saber esta evolución, yo tengo que tener varios electros y puedo ir siguiendo, y voy a ver cómo la onda T se va haciendo más picuda, más picuda, más picuda, más picuda. Y más alta, más alta, más alta. ¿Ok? Muy bien, así que ese es un por si acaso que no hemos visto con ustedes, pero estamos viendo ahora. ¿Ok? En la radiografía de tórax, casi no me ayuda, casi no me ayuda en nada. Generalmente existe esta aorta normal o hipoplásica y después puedo tener inclusive la arteria pulmonar normal, porque no hay hipertensión pulmonar todavía, y aquí ventrículo izquierdo. Y aquí nada, así rectito. Esa es una placa de insuficiencia aórtica. Solamente dilatación del ventrículo izquierdo y una aorta hipoplásica, y a veces este pedículo se llama, es más angostito. Angostito, aorta, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué hipoplásica? Claro, porque la sangre no. Al final también puede ser aumentada, pero al comienzo hipoplásica. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la placa así de fácil, de la, sin mucho lío, de la insuficiencia aórtica. Estas son placas complicadas. Ok, en el eco, el eco, todo me da, el eco, ¿sí? Me va a dar la dilatación, me va a dar la fracción de eyección, y esto es súper importante porque tengo que enviar al paciente antes que exista, tengo que enviar al paciente a la cirugía, antes que exista disfunción sistólica. Y es un poco difícil que yo decida cuándo va a ser la disfunción sistólica. Cuando aparecen síntomas, sí, pero por ahí aparecen síntomas tardíos y ya tengo disfunción diastólica. Esta es la valvulopatía más complicada para enviar a la cirugía. Porque les dije
que cada valvulopatía tenía un tiempo quirúrgico, ni más ni menos, un tiempo quirúrgico, ¿ok? Ni antes ni después. Ok, y con el Doppler voy a ver el porcentaje de sangre que retorna de la aorta al ventrículo izquierdo. Eso se llama fracción de regurgitación, ¿sí? Entonces va a ser leve, moderada o severa como tal. Con el Doppler a color es muy fácil identificar si es leve, moderada y severa. Aquí está el Doppler metido y aquí está el soplo a colorcitos de la insuficiencia aórtica. Entonces, si es hasta aquí, sería leve. Hasta aquí sería moderada. Y si es hasta aquí, sería severa. O sea, el que tiene eco facilito diagnostica si es leve, moderado o severo. Aquí, por ejemplo, aquí está la aorta. Aquí está la regurgitación. La válvula aórtica prácticamente no se cierra. Todo esto es un agujero. Por tanto, el soplo está entrando por aquí, está regurgitando, volviendo hasta la punta del cuerpo. Eso sería una insuficiencia aórtica severa en el eco. O sea, el eco es fácil. El eco, cuando entiendes un poquitito, les contaré que es muy fácil entender eco. Más difícil es el electro. ¿Okay? Ahora, si yo tuviera un Doppler pulsado, como en este caso, yo puedo medir desde aquí hasta aquí, puedo medir el tiempo que transcurre del Doppler, o sea, que desde esta línea hasta aquí, y así podría decir si es severa o si es moderada o es leve. O sea que hay varios métodos en el eco para determinar y ayudarnos a determinar si es moderada, leve o severa. Miren aquí, está yendo desde aquí hasta aquí, es insuficiencia aórtica severa, pero aquí un poquito menos, es moderada. Y la mitad de esto es la leve, o sea que nos ayuda mucho el Doppler para ver lo que pasa. Ok, muy bien. En este cuadro, que es solamente clínico, por el tipo de soplo, por la presión arterial diastólica que les dije que baja cada vez más, cada vez más, porque miren, en la intensa yo tengo una presión diastólica de 40 y cuando baja 30, 20, el paciente está por terminar, está por morir. Malísimo pronóstico por debajo de 40. ¿Ok? Y después, si yo pudiera ver el pulso carotídeo y tener experiencia en pulso carotídeo, sería interesante. A ver, aquí vamos a dibujar más o menos. El pulso carotídeo normal sería esto. Así sube, 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 sube. Hace así y así. Exacto. Me ha resultado como si supiera. Entonces, tiene que haber una incisura dicrotal. Sí, eso es lo normal. Se puede ver en el pulso, viendo el pulso. ¿Okay? Carotídeo, en el cuello. Obviamente, ¿dónde vamos a ver? Lo vamos a ver en su tobillo. Ok. Entonces, aquí, cuando ya es moderada, esta incisura, digamos, va desapareciendo. Entonces, por ahí queda así nada más. ¿Ok? Ya no queda tan marcada esta incisura dicrotal. ¿Ok? En cambio, en el dilatado total es una onda así, punto. Desapareció el dicrotismo. Otra manera clínica que tenían los antiguos de decidir si era leve, moderada o severa. Y se ve, les contaré, si analizaríamos los pulsos carotídeos en la clínica, en el hospital, encontraríamos un paciente normal y compararíamos después con un paciente que esté con insuficiencia aórtica. ¿Okay? Así que esas cosas son muy elementales, como siempre, de la semiología. En todas la medicina, la semiología sigue siendo la semiología. Y a ver, este es un poco más complejo, más para especialidad, pero para que se den cuenta lo siguiente. Yo tengo varios indicadores de severidad en el eco. ¿Sí?
Y entre esos valores está este volumen regurgitante. Lo que les dije, ¿cuántos milímetros de sangre vuelven de la aorta al ventrículo izquierdo por latido? ¿Ok? Es el volumen regurgitante. ¿Ok? No la fracción regurgitante, el volumen regurgitante. Entonces, les voy a repetir, ¿cuántos centímetros cúbicos o mililitros si quieren por latido vuelven de la aorta al ventrículo izquierdo? Si vuelven menos de 30, es leve. Entre 30 y 50 o 60, si quieren, es moderada, y mayor que 60 es severa. ¿Eso quién te da? El eco. El eco te da eso. ¿Ok? Igual que la fracción de regurgitación, el porcentaje de sangre que vuelve, menos de 30, entre 30 y 50 y mayor de 50. Pero el más fiel es este. ¿Y por qué les pongo el más fiel? Por la decisión de el volumen regurgitante me está hablando aquí. Ya, por favor, opérale a tu paciente. Ya no más, ya no más. ¿Entienden? Es una de los indicadores de severidad. Pero voy a tener yo un sinfín. Mira, fracción de acortamiento, fracción de eyección, volumen de fin de sístole, volumen de fin de diástole, la relajación del espesor, otros parámetros para decidir. Y estos no son los parámetros, hay muchos más parámetros, hay como 14. ¿Para qué? ¿Por qué? Por lo que les dije yo, que es difícil es decidir en un paciente que hay que operar. A veces nos reunimos entre varios cardiólogos a decidir si lo operamos o no a un paciente, si le mandamos o no a un paciente. Es mejor escuchar más gente con más experiencia o no para que ayude a la decisión. Muy bien. El diagnóstico diferencial es fácil porque hay que hacer con la otra insuficiencia, con la pulmonar porque está muy cerquita, y tal vez no tanto con la estenosis aórtica, sino con la insuficiencia, con la estenosis mitral, y aquí faltaría la estenosis tricuspidea, pero que hemos dicho, estenosis tricuspidea, teoría, nunca la vi, por tanto, ni sé, no vamos a ver nada. ¿Okay? El ductus es muy difícil confundirse con el ductus. El ductus tiene un soplo muy fuerte y es sistodiastólico, y además en maquinaria de vapor. Es un soplo que una vez escuchas y nunca más te olvidas. Suena buj, 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 buj. Nunca más. Ok, el tratamiento médico, estamos sujetados a muy pocas cosas. Solamente a vasodilatadores. Lo único. Hay varios vasodilatadores, la hidralazina, etcétera, pero la que mejor responde es la nifedipina o nifedipino. Es un antagonista del calcio y es un vasodilatador arterial venoso, y por tanto le ayudo a la aorta a vasodilatarse y a no tener tanta resistencia a lo que está mandando el ventrículo izquierdo. Y entonces los pacientes mejoran muchísimo. Y si yo podría agregar un ECA, digamos, en la baja dosis la hago. Pero cuidado, porque hay que tener en cuenta que les he dicho que la presión diastólica está muy baja. Por ahí un ECA sube la presión, baja la presión sistólica, la diastólica. Entonces hay que ir graduando, viendo la respuesta. Es así, esto es así. Toda la cardiología. No hay ningún medicamento que le diga al paciente, toma esto y vuelva dentro de 10 años. Ya no vuelve. ¿Ok? Ok. Entonces, siempre hay que ir viendo en cada control a estos pacientes. ¿De acuerdo? Y recién si aparecería insuficiencia cardíaca derecha, yo le daría diuréticos al paciente. ¿Ok? Digital no mejora para nada. Y obviamente no nos vamos a olvidar siempre en todas las valvulopatías, profilaxis endocarditis infecciosa y cargosos, profilaxis si es fiebre reumática. ¿Ok? Muy bien. Y entonces es fácil el manejo de la insuficiencia cardíaca en general. Pregunta, ¿tiene síntomas? Cualquier síntoma. Pero aquí siempre va a aparecer disnea, ¿no es cierto? Como el principal síntoma. ¿Sí? Si tiene sí, hay síntomas, voy a pensar, sí, le puedo mandar a cirugía. No es tan así, sí, le mando a cirugía, sería fácil, ¿no? Síntomas le mando, no tanto, pero más o menos el pensamiento es, si no tiene síntomas, entonces le hago un eco. Y en el eco le veo la fracción de eyección. La fracción de eyección es de 50 a 70%, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si todavía está por ahí, ¿sí?, o levemente deprimida, no hay problema, le hago un seguimiento. Le doy vasodilatador solamente, nifedipina en este caso.
Si no tiene síntomas, le hago un eco y encuentro que la fracción ya está deprimida, si está muy deprimida, a cirugía directa. O aquí también, si le escucha Austin Flint, ¿no es cierto? Estamos hablando de esas cosas clínicas de enviar a los pacientes con insuficiencia aórtica. No sé si ustedes estuvieron hace unos 2 años atrás cooperando con un chico de la Facultad de Tecnología que tenía una insuficiencia aórtica severa y no tenía dinero para operarse. ¿Ok? Se hizo una campaña muy grande, porque necesitábamos solamente en el boliviano belga, nos bajaron el dinero, la cirugía iba a costar solamente $20,000. Y entonces se hizo una campaña, todo el mundo aportó, solamente que había que aportar 2 pesos o lo que sea. Y al final se fue reuniendo. Y un día el ingeniero, bueno, el rector, me llamó, Arizaga, y me dijo, ya he conseguido lo que faltaba, lo que Francesa iba a dar una parte, y hemos conseguido los $20,000. Muy bien. Me llamó y ahí también estaba este chico, que tenía insuficiencia aórtica severa. Tardamos cerca de 3 meses en reunir esa cantidad de dinero. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Viajamos mañana. Mañana. Con secretaria conseguimos los pasajes y con él viajamos al día siguiente hasta Cochabamba. En Cochabamba me estaba esperando una ambulancia del belga y del belga directamente hasta la sala. Hicimos el eco, todo, porque hay ecos un poco más sofisticados. Ya hay que operarlo mañana. Muy bien. Hay que prepararlo. Muy bien. Al día siguiente, yo estuve a las 7 de la mañana en el belga y obviamente el paciente estaba ahí. Se le comenzaron a colocar todos los catéteres, monitores, todo lo que ustedes quieren. En cirugía cardíaca la preparación dura más o menos 1 hora. Y ahí estaba él más o menos tranquilo. Y en el momento de comenzar la anestesia, hizo paro. Paro. Entonces, se ha luchado más o menos 1 hora y media para salir de ese paro cardíaco. Al final, ni vuelta, hemos llegado tarde, ¿qué vamos a hacer? Y al último, ya para no tomar decisiones, porque la esperanza era que todavía sus pupilas no estaban dilatadas, o sea que su cerebro todavía vivía. Entonces, seguimos haciendo el masaje y todo. Lo bueno que estaba con catéteres, lo bueno que estaba con monitores, estaba con todo, ¿no es cierto? Facilito, con buena vía ya, etcétera. Y recuperó. Recuperó un ratito como para comenzar la cirugía. Y se comenzó la cirugía y se hizo la cirugía. Se le cambió la válvula, todo bien, sin ningún problema. Su válvula de insuficiencia estaba realmente destruida por la fibra reumática. Estamos hablando de un paciente que tenía 28 años de edad. ¿Okay? 28. Había tenido 2 fiebres reumáticas casi seguidas. Bueno, ya listo, le cambian, le suturan, ya el corazón que parta, el corazón no partía, seguía muerto el paciente, no partía. Otra vez a pelearla. Quisieron abrir de nuevo la válvula para ver qué pasaba, etcétera, y al final comenzó a hacer fibrilación ventricular. Y bueno, la fibrilación ventricular se le chocó ahí con las paletitas pequeñas que existen y salió mal, salió con fracciones de eyección tristes. Pensamos que se iba a morir en la recuperación cardiovascular. Todavía estuvimos unas 3 horas después de la cirugía, chequeando, porque ahí se puede ver mejor con la experiencia entre todos, de ver qué pasaba así con vasodilatadores, inotrópicos positivos, se bajaba su presión, le damos noradrenalina, adrenalina chorro, así la historia. Al final salió más o menos, se le puso el balón de contrapulsación aórtica, que les he hablado cuando estábamos hablando de insuficiencia aórtica, digo de insuficiencia cardíaca, y con el balón de la contrapulsación estuvo casi 16 horas. Y ahí fue recuperando el ventrículo izquierdo, hasta que después se pudo sacar el balón de contrapulsación, y después de 10 días, el postoperatorio que dura 3, estuvo 10 días peleando, y porque era joven vivió. Y hasta ahora vive, yo le estoy anticoagulando, le estoy chequeando con ecos, etcétera, y fue así.
y ahí también hubo una ayuda económica del que fue gobernador de Chuquisaca en ese momento. Él también dio una suma bien importante de su bolsillo para este chico. Y otro que se portó bienísimo en el momento preciso fue el de Cedes. No me acuerdo quién era. Así que entre esa gente, entre el rector, este gobernador y el de Cedes se portaron muy bien y salió. Pero mire, llegamos en el momento preciso, porque si reuníamos un día más, se moría al día siguiente. Se moría al día siguiente porque lo llevamos en el momento preciso de la cirugía. Fue un sufrimiento, pero al final fue una satisfacción enorme. Y después hablé con toda la gente, agradecimos a toda la gente en la televisión universitaria que apoyó la televisión universitaria, hizo campaña cada sábado. Por ahí estuvieron ustedes en la danza, pero esto es así, ¿ok? Entonces se puede reparar, hay métodos para reparar las válvulas, es un método, pero yo creo que lo mejor es cambiar las válvulas. O le pones biológica, tal vez esta no tanto, ¿sí? La de Villa, esta Maki, tal vez no, pero sí se puede utilizar esta, que es la mejor válvula, la St. Jude, que siempre les digo que es buenísima, y esta que es la Medtronic Hall, que también se llama Butterfly, que tiene menos gradiente de presión, que el disco se abre muy bien, casi 95 grados. Entonces se elige entre una biológica, entre esta Medtronic Hall, Butterfly, y una St. Jude. Claro, esta es más cara que esta es menos cara que esta es menos cara que esta. Hasta eso hay que ver. Si el paciente no tiene plata, le coloques esa, ni vuelta, ¿no ven? No siempre va lo mejor. Entonces, de esa manera se arregla, así se colocan las válvulas, empachadas de hilos, así que no hay que equivocarse, y hay que ir cerrando bonito, ¿ok? Bueno, eso es todo sobre insuficiencia aórtica. Bueno, entonces, ahí quedamos y nos vemos mañana con estenosis pulmonar. El examen va a ser 2 temas, electro e insuficiencia cardíaca, por si acaso. Esos 2 temas entran. Les conviene porque va a haber preguntas de insuficiencia cardíaca que son más fáciles que electrocardiograma, ¿no? Y que por lo menos en electro van a sacar 3 puntos y sacarán 4 en insuficiencia cardíaca, 7, por lo menos 35, 30. Sacar 7 sobre 35 no está mal, ¿no? Pero como hay desquite y desquite, todo virtual va a ser, ahora va a ser súper interesante. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Una preguntita. En los casos de verso una hipertrofia de ventrículo izquierdo y las ondas altas ventriculares, solo en este caso nos indica una sobrecarga diastólica de ventrículo izquierdo y no la isquemia. Sí, 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 sí.